justo al lado de Siria, en este pequeño país, se ha cometido el fraude más grande en la historia humana. Líbano, alguna vez conocido como la Suiza de Oriente Medio, ahora ha colapsado por completo. Hoy, el 80% de la población libanesa está por debajo de la línea de pobreza. 8 de cada 10 libaneses están desempleados. La tasa de inflación ha alcanzado el 171%. Hace apenas un año, un dólar estadounidense solía ser equivalente a 1.500 libras libanesas. Hoy en día, se intercambia por 15.000 libras libanesas. En los últimos 30 años, ningún otro país ha experimentado una crisis financiera como la que atraviesa Líbano. La gente ni siquiera tiene dinero para comprar alimentos. Miles están protestando contra el gobierno en las calles. Escuelas, universidades, hospitales, bancos, todas las instituciones han sido destruidas. El gobierno ni siquiera tiene suficientes fondos para pagar los salarios de los maestros y médicos del sector público. Lo más impactante es que, hace apenas unos años, Líbano era el país favorito de Oriente Medio. Líbano tenía el PIB más alto de todo Oriente Medio. Era famoso en todo el mundo por su sector turístico y bancario. Sin embargo, ocurrió algo y, literalmente, en cuestión de unos meses, todo colapsó. La parte más triste es que aquellos que jugaron un papel en llevar a Líbano a este estado todavía viven una vida lujosa con protección total. La historia de Líbano es una de engaño, corrupción y traición. Y en esta historia, hay muchas lecciones para todos nosotros. En el video de hoy, veremos cómo unos pocos individuos de manera deliberada destruyeron a Líbano y cómo esta misma historia se está repitiendo ahora en nuestros países. Esta historia comienza en 1975 cuando Líbano se sumió en una devastadora guerra civil. Esta guerra civil enfrentó a varios grupos religiosos y políticos, cada uno recibiendo apoyo de diferentes países extranjeros. Algunos grupos fueron respaldados por Irán, otros por Siria y algunos por Israel. La guerra, que duró 15 años, cobró la vida de 150.000 personas y más de 1 millón tuvo que abandonar Líbano en busca de refugio en otros lugares. Finalmente, en 1989, todos los grupos se reunieron y alcanzaron un acuerdo conocido como el Acuerdo de Taif. Según este acuerdo, para lograr la paz en Líbano, a los miembros de cada grupo se les asignó una participación en el gobierno libanés. A algunos se les asignó el Ministerio de Salud, a otros el sector de energía, a algunos el Ministerio de Finanzas y a otros se les dio el Ministerio de Ley y Orden. Entonces, básicamente, las mismas personas que habían estado derramando sangre en Líbano durante los últimos 15 años recibieron todo el poder y control a través de este acuerdo. Sin embargo, dado que era la primera vez que se formaba un gobierno estable después de una larga guerra civil, todos tenían grandes esperanzas en este gobierno. Después de una guerra civil tan prolongada, Líbano quedó completamente devastado, tanto económicamente como en términos de infraestructura, y se necesitaba mucho dinero para reconstruirlo. Para resolver este problema, todos estos grupos se sentaron una vez más juntos y idearon un plan. Y el cerebro detrás de este plan fue Riad Salameh, el personaje principal de esta historia. Él es el hombre que estaba a punto de cometer el mayor fraude financiero en toda nuestra historia humana. Riad era un banquero de inversión que trabajaba como vicepresidente en una firma de inversiones estadounidense muy grande, Merrill Lynch. En 1993, el primer ministro de Líbano nombró a Riad como gobernador del Banco Central de Líbano, y aquí comienza la historia de la prosperidad y posterior declive de Líbano. El único propósito de traer a Riad era conseguir una cantidad sustancial de dinero para el gobierno libanés, y el único método para eso era a través de préstamos extranjeros. Dado que Riad era un banquero, tenía mucha experiencia en obtener préstamos de instituciones como el FMI, el Banco Mundial y entidades financieras similares. Él sabía que para obtener préstamos de estas instituciones, necesitas presentar la situación financiera de tu país como altamente estable, y hay dos mejores maneras de crear esta imagen. Una es mediante la valoración artificial de la moneda, y la otra es un alto retorno de inversión. Primero, Riad fijó la tasa de cambio de la libra libanesa en 1.500 libaneses por dólar, lo que significa que, pase lo que pase, el gobierno libanés te daría 1.500 libaneses por cada dólar. Una moneda estable es una propuesta atractiva porque implica que el país es altamente estable y, pase lo que pase, el valor de la moneda extranjera no disminuirá. Este movimiento convenció al FMI y otras instituciones y comenzaron a proporcionar a Líbano millones de dólares en préstamos y ayuda. En este punto,
Riad jugó otra carta maestra al iniciar una tasa de interés del 8% para los depositantes. Esto significa que si abres una cuenta en cualquier banco libanés y depositas dinero, tienes garantizado un rendimiento del 8%. Con una moneda estable y una tasa de interés garantizada, el dinero comenzó a fluir hacia Líbano desde todo el mundo. Todos comenzaron a depositar su dinero en bancos libaneses. Incluso los libaneses que residían en otros países comenzaron a abrir cuentas en su tierra natal, enviando dólares y euros a Líbano. El dinero fluía hacia Líbano como el agua. Para impulsar el turismo, el gobierno comenzó a gastar este dinero en construir infraestructura. Beirut, la capital de Líbano, se hizo famosa en todo Oriente Medio por su vida nocturna. Cada año, miles de turistas empezaron a venir a Líbano desde todo el mundo. Los banqueros, que ganaban miles, ahora estaban manejando millones. Todo iba extremadamente bien para Líbano, pero luego, en 2011, comenzó la primavera árabe, que puso patas arriba a todo Oriente Medio. Ahora, la ayuda que Líbano estaba recibiendo comenzó a dirigirse a los países afectados por esta primavera. La parte de la ayuda que se suponía que Líbano recibiría empezó a ir a Siria, Argelia, Yemen y Libia. No solo eso, sino que junto con esta primavera árabe, comenzó una guerra civil masiva en Siria, y 1.5 millones de sirios se convirtieron en refugiados y vinieron a Líbano. Se convirtió en una carga significativa para la economía de Líbano. El esquema financiero creado por Riad Salameh estaba bajo amenaza porque los inversores extranjeros ahora dudaban en enviar dinero a Líbano debido a la situación. Para abordar esto, Riad hizo algo sin precedentes en la historia bancaria. Riad anunció una política según la cual los bancos locales que compraran bonos del gobierno obtendrían un rendimiento del 40%, y aquellos que mantuvieran dinero en esos bancos recibirían un rendimiento del 15%. Considera los bonos del gobierno como si hubieras prestado dinero a tu gobierno y, a cambio, el gobierno te dará un rendimiento del 15% anual sobre ese préstamo. Esto era increíble, una tasa de interés así no se encuentra en ninguna parte del mundo. Incluso en la economía número 1 del mundo, Estados Unidos, el Banco Central ofrece solo un rendimiento del 5% al comprar bonos del gobierno. Tal beneficio es inaudito en cualquier negocio en el mundo. Como resultado, la gente en Líbano comenzó a vender sus hogares solo para depositar dinero en los bancos. La gente estaba depositando su dinero en bancos locales, y estos bancos locales estaban utilizando ese dinero para comprar bonos del Banco Central de Líbano. A cambio, recibían un rendimiento del 40%, del cual se daba un 15% a los depositantes. Una vez más, el dinero empezó a fluir hacia Líbano, especialmente desde los países del Golfo, y todos sentían que Líbano había descubierto algún código secreto para generar dinero. Los depositantes pensaban que su dinero en el banco se estaba duplicando, pero la realidad era otra. Todos sabían que este dinero iba de los depositantes a los bancos locales y de los bancos locales al Banco Central, pero nadie sabía que más allá del Banco Central, este dinero solo iba a unos pocos individuos. Esos pocos individuos eran los que estaban en el gobierno libanés, y entre ellos, la persona que recibía más dinero era el gobernador del Banco Central, el dueño de este esquema, Riad Salameh. Este esquema funcionó notablemente bien durante varios años, pero como todo fraude, esta estafa tenía que ser expuesta algún día. El momento de esta exposición llegó en 2019 cuando la gente comenzó a sentir que algo estaba mal. Hasta entonces, la mayoría de las personas no estaban retirando dinero de sus cuentas porque todos querían el rendimiento del 15%. Entonces, saldos significativos estaban apareciendo en sus estados de cuenta bancarios. Sin embargo, cada vez que alguien intentaba retirar dinero de su banco, los funcionarios del banco deliberadamente causaban retrasos, a veces tentándolos a no retirar al decirles que la tasa de interés iba a aumentar. En otras ocasiones, harían muchas preguntas y luego sugerirían regresar la próxima semana. Poco a poco, la gente empezó a sentir que algo no estaba bien. Las personas comenzaron a compartir sus experiencias en redes sociales y, de repente, el pánico se extendió en el mercado. La gente se apresuró hacia los bancos para retirar su dinero. Se formaron largas filas afuera de los bancos, pero nadie pudo retirar efectivo de sus propias cuentas bancarias. Los bancos no permitían a nadie retirar más del 30% de su saldo bancario. La frustración y el enojo comenzaron a aumentar entre la gente. Ahora, las personas empezaban a darse cuenta de que se habían convertido en víctimas de un fraude masivo. El gobierno también empezaba a sentir la presión. En medio de esta crisis, en octubre de 2019, el gobierno impuso un impuesto a WhatsApp, la aplicación de redes sociales más utilizada en Líbano. Fue el clavo final en el ataúd.
Estallaron protestas por todas partes. La gente tenía millones en sus cuentas bancarias, pero se quedaron con los bolsillos vacíos. Entraron a los bancos, pero no había dinero allí. Los responsables de este fraude ya se habían llevado todo del Líbano. En tan solo un mes, la economía del Líbano colapsó por completo. La moneda libanesa se depreció en 6.000%. Donde un dólar solía ser equivalente a 1.500 libras libanesas, ahora equivalía a 0.1 millón de libras libanesas. Todos los inversores extranjeros huyeron del Líbano en cuestión de semanas y ahora la situación había llegado al punto en que el gobierno del Líbano no tenía dinero para pagar el salario ni siquiera de un empleado público. Debido a la devaluación de la moneda, los precios de todo se dispararon hasta 1000%. La gente estaba vendiendo sus pertenencias personales en las calles, con la esperanza de que alguien les comprara para que pudieran comprar alimentos para sus familias, pagar las colegiaturas de sus hijos, las facturas de electricidad, pero tristemente nadie tenía dinero. Esto fue una tragedia muy grande. Imagina que la persona que ganaba 900 libras antes de la crisis, ahora el valor de esas 900 era equivalente a solo 50 libras libanesas. El mismo Líbano que solía ser la Suiza de Oriente Medio ahora se había convertido en la mayor tragedia financiera de la región. Hoy en día, la situación es tal que el 30% de la población en Líbano no puede costearse 2 comidas al día. Maestros, policías, carteros y empleados de todos los departamentos gubernamentales están en huelga. Debido al desempleo y la pobreza, la frustración ha aumentado entre la gente, resultando en un aumento del doble en la tasa de criminalidad. Las personas, en esta desesperación, están arriesgando sus vidas para intentar llegar ilegalmente a Europa a través de Turquía y Chipre. Pero, ¿dónde están las personas responsables de esta tragedia? Todavía están viviendo una vida lujosa con millones de dólares. Ninguno de los estafadores involucrados en este esquema ha sido capturado y el cerebro detrás de toda la estafa, Riad Salameh, todavía vive en Líbano con protocolo completo y guardias. Según documentos filtrados en 2021, Riad ha ganado 300 millones de dólares de toda esta estafa y la mayor parte de este dinero se ha mantenido en cuentas bancarias en el extranjero. Los ricos nunca son atrapados, siempre son los pobres quienes pagan el precio. Lo que la gente, los políticos, los burócratas y los líderes religiosos del Líbano hicieron es inverosímil. Pero parece que una historia similar se está repitiendo en nuestros países también. Cuando los guardianes de la ley mismos comienzan a burlar la ley, cuando desde un simple tendero hasta un gran empresario está inmerso en el lodazal de la corrupción, la esperanza de recuperación no es más que vivir en un paraíso de ilusos. Nuestros mayores y todas nuestras instituciones educativas tienen una sola tarea, y esa es educar a la joven generación contra la corrupción. Necesitan inculcar en sus mentes que la corrupción es una sentencia de muerte, ya sea financiera o moral. Ninguna persona o país corrupto puede sobrevivir mucho tiempo. Estas son todas las fuentes que hemos consultado para este video. Si te gustó el video, por favor, suscríbete a este canal porque para ti puede ser algo pequeño, pero nos brinda mucha motivación. Nos vemos en el próximo video con otro tema interesante. Cuídate.